Amigos de Vive TV, qué gusto saludarles y dar la bienvenida a una emisión más de Vive Mejor. Yo soy Roberto Bridingham y los invito para que estemos juntos la siguiente media hora. La ética es un pilar fundamental de nuestra vida cotidiana que nos guía a la toma de decisiones en nuestra interrelación con los demás. Nos proporciona un marco de distinción entre lo correcto y lo incorrecto y nos ayuda a actuar de manera justa, normalmente aceptable. Cuando actuamos de manera ética, demostramos respeto y los derechos hacia la dignidad de los demás, y esto fomenta la confianza y la cooperación y contribuye a la creación de una sociedad más justa y equitativa. Nuestras acciones éticas pueden tener un impacto positivo en las personas a las que están a nuestro alrededor y pueden inspirar a otros a actuar de la misma manera. Pero vamos a ver de esta interesante cápsula y regresamos para hablar con este interesante tema. La ética es el camino hacia la libertad, ya que nos guía en la toma de nuestras decisiones para que sean responsables y justas. Al adoptar principios éticos, no solo reflexionamos sobre nuestras acciones, sino que también consideramos el impacto que éstas tienen en el entorno y en los demás. Esta reflexión nos empodera, permitiéndonos actuar con integridad y coherencia. Estos valores, a su vez, nos liberan de la culpa y el remordimiento. El tener una vida ética fomenta relaciones basadas en el respeto y la confianza. Además, crea un entorno donde todos pueden prosperar. De esta forma, al vivir con valores éticos, encontramos la verdadera libertad, una que respeta la dignidad humana y promueve el bienestar colectivo. La ética va muy de la mano de la moral, por supuesto, y de encontrar como el equilibrio entre lo correcto y lo incorrecto, que desde mi punto de vista hablar de bueno y malo, pues estaremos hablando de una calificación que a la humana le damos a las cosas. Pero para hablar de ello tenemos a la maestra Guadalupe Rodríguez, ella es experta en desarrollo humano. Lupita, qué gusto saludarte, tenerte en casa. ¿Cómo Gracias, estás, Robert, preciosa? Por haberme invitado. Cuéntanos a qué te dedicas, qué haces, y luego entramos de lleno a hablar del tema. Claro que sí, yo soy Guadalupe Rodríguez, soy experta en desarrollo humano y pues bueno, aquí estamos, Robert, aquí estamos. Muchas gracias. Hablemos de ética. Cuéntanos, ¿cuál es tu interesante punto con respecto al tema que tenemos el día de hoy? Pues mira, definitivamente en estos tiempos que estamos viviendo, en donde la ética ya ni nos la enseñan a veces en la escuela. Antes, bueno, y digo antes porque a lo mejor han pasado varios años en donde era una materia. Nos estás quemando, Lupita, sí. Por favor, detente. Bueno, yo lo vi en Nickelodeon. Sí, también, también. A mí también. Tuve que investigar, alguien habló de ello y entonces dije... Así sucede. Sí. Y precisamente por eso, realmente lo que viene siendo ética, viene, vamos a decir, igual que carácter. Se forja un carácter. ¿Y dónde se forja el carácter? ¿Dónde lo estudiamos, no? En la casa. En la casa, ¿no? Ese es un Figuras punto. de autoridad, mamá, papá, la escuela, los maestros, por supuesto, es quienes nos enseñan la ética. Pero también habrá que entender que muchas de estas ideas o ideologías son una creencia, a veces familiar, a veces universal o docta, que nos lleva a un comportamiento. Pero digamos que la cuestión es no saber que algo es ético o no. Claro, definitivamente el hecho, ¿cómo vamos a saberlo si no nos lo han enseñado? ¿No? Que es de alguna manera lo que sí es correcto en la sociedad hacer, en la escuela hacer, y eso definitivamente lo vemos desde la casa. Entonces, definitivamente todo lo que nosotros vivimos, realmente esas figuras nos van tornando a tener ese carácter a hacer lo que en la sociedad en la que vives es bueno, es correcto, y empieza a ver también la unión de lo que son los valores, ¿no? Lo que tienes como dones, lo que tienes tú como virtudes. Todo eso en conjunto lleva a un concepto de lo que tú quieres ser como una persona ética. Bueno, correcto. Yo recuerdo alguna vez haber entendido y llevado, por supuesto, a la aplicación que el bien es un elemento mental al cual se le confiere calidad y valor a las cosas, y que cuando nosotros somos capaces de poder ver lo bueno y lo mejor de la vida, pues por supuesto que estamos absorbiendo ese equilibrio.
pero llevarlo a la práctica quizás es un poco más complicado. ¿Por cuántas veces hacemos cosas que sabemos que no son éticas y sin embargo las desarrollamos y las aplicamos? Pero ¿hasta qué punto en un momento dado la ética se rompe, ¿no? Y entonces ese lapso en donde ya cruzamos esa línea, por ejemplo, las cosas ya llegan a un punto en donde tenemos que tener cierta prohibición, cierto límite. Pero, por ejemplo, para no llegar a un punto en donde tenga que tener cierta limitación, o de plano que me prohíban algo, a lo mejor el molestar a alguien durante tanto tiempo, antes de llegar a ser acoso, pero sí podemos tener un poquito bullying, ¿no? Entonces, ese lapso ya realmente a nosotros nos lleva a otro punto en donde ya no somos éticos, pero no tenemos castigo todavía. Digamos que tiene que haber un equilibrio, como en todo, ¿no? Pero eso también hay que aprenderlo, ¿no? Porque también el equilibrio, para que yo sea respetuosa contigo, a lo mejor tú puedes ser menos tolerante en muchas cosas. Y te tengo que conocer que ciertas cosas para otras personas sí lo pueden aguantar, ¿no? Digo, nosotros a lo mejor ahora se llama bullying. Y así a lo mejor ahora sí está bien señalado. Bueno, quizás nosotros venimos de una época en la que se le llamaba de otra manera o quizá no era tan visto. Actualmente creo que las generaciones casi no pueden hacer absolutamente nada sin que se sientan ofendidas en algún momento. Hablabas tú de este equilibrio entre el bien y el mal. A mí me hace un poquito de ruido la palabra bien y mal o el contexto, porque me parece más bien que es algo que nosotros a la humana le otorgamos esa calificación, cuando bueno o malo no existe, simplemente son cosas, ¿no? Es como decir, es que tomé una buena o una mala decisión. No, tomaste una decisión, nada más, ¿no? Que fue divertida, que fue no tan divertida, que me gustó, que fue gozosa o no, ese es otro contexto. Pero encontrar el equilibrio para la ética, socialmente hay ciertos parámetros que nos dicen esto es lo correcto o no lo es. Pero hay sociedades, por ejemplo, en la que la mejor para ellos es aceptado y para nosotros no. Entonces, yo creo que es como cuando hablamos de la verdad. La verdad dependiendo de qué lado de la verdad. O sea, yo creo que tiene tres partes: tu verdad, mi verdad y la verdad. ¿La ética funciona igual? La ética funciona en base al respeto. Tú puedes ser una persona totalmente respetable, pero una opinión, a lo mejor eso ya no puede ser ético, ¿no? Tú sigues siendo respetable, pero el hecho de que digas cualquier comentario que en un momento dado no puede ser ético, no sé, ¿no? Hablando de pobreza, hablando de mujeres, hablando algo de misoginia o una discriminación, en opinión, esa opinión a lo mejor no es tan correcta, pero tú sí eres un hombre respetable, eres un hombre ético, pero ese comentario o esa opinión rompe con eso. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo manejarnos, de cómo vivir. Digamos que aquí lo que estamos hablando es de un juicio de valor. Emitimos un juicio de valor sobre algo que nosotros creemos. Para mí, Lupita, este interesante punto de vista al cual nosotros llamamos realidad, de alguna manera está muy influenciado por aquellas cosas que nosotros aprendimos en el pasado y que hoy las aplico como una verdad que para mí en mi tamiz o en mi filtro funcionan como tal. Pero ¿quién me dice que yo estoy en lo cierto, que es correcto o que es ético? Entonces tendría que haber como una norma que nos lleva como a entender que lo que es bueno para ti es bueno para mí y bueno para todos los integrantes. Toda la sociedad. El bien está funcionando, ¿no? Correcto. Cuando este bien es bueno para ti y no es tan bueno para mí, quizás estamos hablando de otra cosa, pero bueno ya no es, porque bueno busca el equilibrio. Entonces creo que la ética también busca el equilibrio. Busca el equilibrio y no es individual cuando estamos en una sociedad, porque hay un bien común. Entonces, cuando hay un bien común, definitivamente la ética es bien conocida entre el grupo en donde está. Ahora, en la actualidad, realmente se torna difícil, ¿no? Tanta tecnología, todo tan rápido. Tú puedes ver muchas opiniones de diferentes influencers,
¿no? En diferentes plataformas. Entonces, las personas, así como nos llegan todas las opiniones, realmente los jóvenes están en una confusión. Y pueden tomar a lo mejor de una persona algo que les gustó, pero eso no quiere decir que sea ético. Me gustó, empieza la emoción. Y a lo mejor sí me voy a tu corriente, pero definitivamente no quiere decir que eso en la sociedad hace bien. Entonces hay que puntualizar para aquellos que en un momento dado en casa a lo mejor no lo ven tan fácil, hay demasiada libertad, los dejan vivir, ahora la opinión de ellos es lo que es. Ahora, por ejemplo, definitivamente el poder que tenían los maestros sobre los alumnos pues, es diferente, ya es más abierto. Y la ética entonces entra así como en un tema muy delgado. Pero la ética siempre ha sido la ética. Ética es ética, ¿no? Yo recuerdo cuando hacías algo mal en la escuela y pues te castigaban, te daban un reglazo, te hacían hacer lagartijas o había un castigo. Actualmente eso ya no aplica, porque el niño lo primero que va a decir es, para esos abogados. No, sí, ¿no? Los maestros a veces se limitan, porque sí. Obviamente mejor prefieren su trabajo sí. Que normar como debe de ser. Sí, yo creo que justamente de lo que estás hablando es de encontrar ese equilibrio a nivel social en la que todo pueda funcionar en concordancia y siendo bueno para todos. A veces no siempre las acciones que hacemos son las adecuadas y por supuesto a lo mejor sin querer vamos a involucrar a un tercero y vamos incluso a dañarlo. Cuando es no voluntario, cuando es voluntario pues ya es otra cosa. Pero ¿cómo buscar o cómo encontrar ese punto medio en el que yo sé que las cosas son así? Y la solución que yo me digo a mí mismo mientras digo esto es, todos tenemos un mediador interno que te dice qué es correcto y qué no es correcto, qué puedes hacer y qué no deberías de estar haciendo. Esa es tu conciencia. Es la conciencia. Correcto. Entonces, de alguna manera, cuando tú eres consciente, tú sabes qué límite llegar, tú lo sabes. Sí. Tú sabes a qué punto puedes llegar a agredir, pasar de esa línea, que tú dices, bueno, ¿no? Pero a veces es precisamente para agradar a los demás. Sabemos todo. ¿Te das cuenta? ¿Quieres dejar de fumar? Sabes exactamente qué tienes que dejar de hacer. ¿Quieres dejar esa pareja tóxica? Sabes exactamente qué tienes que hacer. ¿Quieres dejar alguna adicción? Sabes exactamente qué tienes que dejar de hacer, ¿no? O qué hacer. Pero ese mediador llamado conciencia es el que te lleva a la búsqueda del equilibrio, en el cual a veces no siempre estamos tan deseosos de encontrarlo, porque podemos encontrar cierta comodidad en la incomodidad de lo que nos puede estar ocurriendo en la vida e incluso pasar sobre la ética simplemente por no hacer algo. Y ahora, con tanta tecnología, ¿no? Es así como decían, ¿no? De que se ponían el anillo y te hacían invisible. Entonces, haciendo invisible, a lo mejor podías ser un asesino, a lo mejor sí podías romper reglas, ¿no? Lo que sucede ahora es de que puede, por medio de la tecnología, poner una máscara que no hay. Lo que antes no había era de que tal cual tú te presentas, era como te comportabas. Entonces, ahora teniendo tantos elementos en donde podemos salirnos por la tangente y ya no ser como somos, ¿no? Entonces, las personas que realmente encontramos que son íntegras, que son respetuosas, que son realmente de una sola pieza, esas personas realmente son tesoros. Concordante. Me viene esta palabra. Claro. Concordante con lo que estás pensando, concordancia con lo que estás diciendo, concordancia con lo que estás sintiendo y en consecuencia con lo que haces. Exactamente. ¿No? Te lleva a tener una vida ética. Y eso, precisamente el integrar todos esos elementos, nos lleva a una personalidad, a un valor, a una virtud de ser, de tener y de estar. Es una forma de ser y de estar en el mundo. Así es. Y de la mejor manera. Y si realmente todas esas cosas que tienes lo integras, perfectamente vas a hacer luz en donde estés. Una persona realmente te va a ver y vas a ser, esa persona es íntegra. Todo lo que dice, todo lo que hace, todo lo que sabe, todo lo que acciona, es una sola pieza. ¿Por qué llegarían, es congruente. ¿Por qué llegarían a esa conclusión?
yo creo que llegaré a esa conclusión porque te observan y no te dice esa persona, haz lo que yo te estoy diciendo que hagas, sino haz porque yo soy el ejemplo de lo que te estoy pidiendo que hagas. Eres auténtico. ¿No? ¿Cuántas veces nosotros, un ejemplo muy simple, un día nos acaban de instalar el teléfono en casa y yo contesto, tendría yo unos 7, 8 años y mi mamá esperaba la llamada de una amiga y me hace que no está. Y yo, pues inocentemente le digo a la amiga, dice mi mamá que no está, ¿no? Y me dice, pues dile a tu mamá que cuando esté que me marque, ¿no? Obvio, ¿no? Entonces, a veces nosotros seguimos y repetimos patrones aprendidos, éticos, que nuestros padres nos inculcan, pero no son lo suficientemente capaces de ser concordantes con esa ética que nos están mostrando. Correcto. El testimonio y el ejemplo de todos sus parámetros de autoridad, llámese padres, llámese maestros, llámese jefes, todo cuenta y todo suma. Y de alguna manera, si lo aprendiste desde casa, así vas a hacer en la escuela, y así en la escuela, si lo aprendiste algo más, vas a hacer en el trabajo, y así vas a hacer en tus empresas, y siempre de alguna manera te vas a rodear de personas que quieran algo de ti. Porque tú tienes ese tesoro que generalmente ahora ya es así como que una persona que diga verdad, que sea honesta, que sea íntegra, que realmente todo lo que piensa, hable, siente y hace es correcto. Eso, esa suma de todas esas cosas, eso es precisamente ser una persona ética. ¿Cómo se llamaba esa área en la escuela que teníamos nosotros? No se llamaba ética, se llamaba... Civismo. Civismo, era civismo. Sí, exacto, pero también era ética y civismo. Ética y civismo, sí. El civismo era de ser, de alguna manera, ser un ciudadano, ¿no? Respetando a tus autoridades, respetando a tu México, a tu bandera. Pero eso es precisamente, ética es igual a respeto. Y no siempre estamos tan dispuestos y disponibles como para ponernos incómodos y hacerlo, porque eso implica cierto nivel de incomodidad, ser correcto y ser ético en la vida. Siempre. Aunque podría ser también, de hecho lo es ser gozoso. ¿No? Es un proceso en el que te quedas satisfecho de decir, hice lo correcto. O sea, no salía mejor beneficiado a nivel de lo que yo quería, pero éticamente y moralmente me siento rico y me siento bien y eso vale oro. En tu conciencia está limpia, ¿no? Hiciste lo correcto. Sí. Hiciste bien, respetaste bien, todo lo que en un momento dado está en tu entorno. Cuando la ética está, hay respeto y hay una virtud. ¿Cómo podríamos nosotros trabajar la ética y, como tú dices, llevarlo de lo virtual y hacerlo virtuoso? ¿Cómo podríamos nosotros aplicar en un ejemplo el día de hoy la ética en mi vida, en el trabajo, en la familia? El ser agradecidos, el levantarte y desde el momento en que tú te levantas, estoy agradecida por esta vida. Con eso empiezas a amarte a ti mismo, empiezas a respetarte a ti mismo. Y todo de ahí en adelante vas a respetar con quien te encuentres. Los buenos días empiezas a abrir puertas. Porque realmente eso que te diga, ¿sabes qué? Es una fórmula A, B, C, D. No, eso existe, realmente lo tienes. Sí. Y lo tienes tú desde dentro. Y creo que el ingrediente básico y primario lo estás dando tú, el amor. No como un sentimiento, no como una emoción, sino como un activo circulante y la aplicación máxima del bien, que hace que de alguna manera estamos buscando el bien para todos. Pues por supuesto que es bueno y es correcto y es ético. Si es bueno para ti, es bueno para quien está contigo. Y eso, la abundancia del amor, la abundancia de lo correcto, es igual a ética, es el respeto. Y el respeto es eso. El respeto, te respeto por lo que eres, por lo que piensas. Te amo porque eres un ser humano que está conmigo. Y generalmente el hecho de que estés alrededor de donde yo estoy, somos iguales. Ahora, aquí me surge porque estamos tocando un tema interesante, que es el amor, ¿no? Nos han enseñado, por lo menos muchas religiones nos enseñan que tenemos que amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y aquí la cuestión, ¿cómo voy a ser yo capaz de amar a alguien si yo no me amo a mí mismo? Y si en teoría aquellos que tenían que haberme enseñado a amar tampoco se aman, pues ya tenemos un problema.
Sí, pero también podría ser, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. O sea, si no lo recibiste tú en casa o, por ejemplo, fueron dañados, entonces voy de aquí para allá. Entonces, yo no voy a hacer algo que yo no quiero recibir. Entonces, de ahí empezamos. Es decir, si tú vienes de una familia en la cual te maltrataron, tienes dos elecciones. Cuando tengas tus hijos propios, maltratar a los tuyos o generar una fundación en pro de la niñez. Es una elección. Quizá no me enseñaron lo que era amar, pero puedo saber lo que es correcto y otorgar eso a los demás a manera de que si yo no lo aprendí, lo estoy aprendiendo en este momento, dejo de echarle la culpa o responsabilizar a alguien por lo que me pasa, entiendo que lo que me ocurre es producto de mis elecciones, tomo mi individualidad y entiendo que quizá lo que me está ocurriendo no me gusta, pero también puedo salir de ahí por mis propios medios porque elijo que así sea. Así es. Y cambiar. ¿Y cuáles son los valores que tú tienes? ¿Cuáles son los valores que quieres proyectar? ¿Qué es lo que a ti te define? ¿No? Eres un hombre pensante, inteligente, ¿Estás hablando real. de mí? Sí, claro, por supuesto. ¿No? Y que de alguna manera todos esos valores los tienes, los sabes. Eres un ganador. Siempre hay que hablar de alguna manera a lo bueno. Porque si no nos convertimos en lo que no queremos ser. Pero nos convertimos en nuestro diálogo, nos convertimos en lo que nos platicamos, nos convertimos en lo que observamos, en lo que oímos, en lo que repetimos, en lo que hacemos. Un día estaba yo con una amiga y estaba tomando un té verde y me hizo el comentario de que estaba en un proceso de detox. Y le dije, maravilloso, porque tu cuerpo lo requiere, pero ¿cuándo empezamos con el mental? Porque no la pasamos comiéndonos al prójimo, pues también tendríamos que hacer un detox mental, ¿no? Y por supuesto en cuanto a nuestras acciones. Y es ahí donde entraríamos en la concordancia y entraríamos en la búsqueda del bien y por lo tanto de la ética como un resultado final. Correcto. ¿No? Es una palabra que a lo mejor se desaparece con tantas cosas que tenemos, ¿no? Influencer, detox, lo que tú me digas de todas las palabras actuales. ¿Y dónde quedó ética? ¿Y eso qué es? ¿Y eso dónde está? ¿Y eso cómo se come, no? Exacto. Y precisamente lo haces, a lo mejor cambiaron de nombre, ¿no? Y lo transforman en otra cosa, pero los valores siguen estando, el respeto sigue existiendo, el amor es y seguiría permaneciendo y es lo que va a seguir. Entonces eso es muy importante. Me acuerdo, ahorita que estaba platicando contigo, Lupita, me acuerdo que nuestra única petición que mi madre nos hacía a mi hermana y a mí es regresen antes de que se haga de noche. La única. O sea, nunca nos educaron con cuidado con esto, ten cuidado con aquello, te pueden robar, bla, bla. Yo creo que vivíamos en una época en la que la ética era como algo de todos los días. Había una materia, ¿no?, que nos llevaba a ello. Actualmente, pues, hay muchas advertencias, muchas cosas al calce. Los niños ya no pueden salir solos. En mi época de escuela, cuando yo salía de la escuela, los maestros eran los primeros que se iban y si había un niño que se rezagaba y se quedaba ahí, pues ya llegarán por él. Actualmente ningún maestro se va hasta que el último de los alumnos se haya ido. O sea, ha habido modificaciones a todo esto. Yo creo que por la pérdida de la ética en la forma en la que vivimos la vida. Y me parece triste, porque creo que sería importante poder modificar muchas cosas y llegar a un entendimiento donde entender que el bien común es algo importante que deberíamos cultivar no hoy, sino todos los días. Correcto. Y de alguna manera todos esos valores es a través de lo que vivimos, de toda nuestra historia, hasta donde estamos, ¿no? Entonces no podemos borrar todo lo que actualmente tenemos de una manera tan acelerada, pero sí debemos de centrarnos en ese punto, que es precisamente los valores, que es lo que tú quieras inculcarle a tus alumnos, a tus hijos, ese valor que en un momento dado te hizo una buena persona. Dejar huella. Trascendencia. Dejar huella, exacto. Dejar un legado. De hecho, ahí voy. Yo creo que no hay algo para un maestro, para alguien que se dedica a lo que nosotros nos dedicamos, o para un padre, dejar un valor que ser capaces de poder llegar a ese entendimiento de que lo que quiero dejar es huella, trascendencia.
y que el día que tú logres, hagas o repitas algo de lo poco o mucho que hayas aprendido con y a través de mí, de alguna manera yo ya trascendí y los que están detrás de mí también. Y entonces evolucionamos. Así es. Dime, siempre pregunto a nuestros invitados, les digo, denos un consejito, regálenos algo que podamos aplicar el día de hoy. Obviamente nos has dado varios, pero vamos a hacer una pequeña conclusión. ¿Qué regalaríamos el día de hoy para que la gente lo pusiera en práctica y esa ética empezara a desarrollarse de manera amorosa? Para todas las personas que en un momento dado tienen alumnos, hijos, personas que los siguen, no dejen de hacer el bien. Eso de alguna manera hace que todos tengamos una buena manera de vivir, un entorno y una sociedad en donde necesitamos ser éticos. Y cuando hablas de decir hacer el bien, no es el bien para ti, sino el bien común, ¿no? Lupita, regálanos tus redes sociales, ¿dónde te podemos seguir? En todas las redes sociales estoy como G. Rodríguez, HDZ, y con mucho gusto estoy para servirles. Y pues nada, ha sido para nosotros un gustazo tenerte nuevamente en esta tu casa, en Vive Mejor. Por supuesto que los invitamos a todos y cada uno de ustedes para que interactúen a través de nuestras redes sociales. Mándenos cualquier duda que tengan, comentario, Facebook, Twitter, Instagram, señales de humo, SMS, un bipaso, por supuesto. Y búsquenos también, estamos como Vive TV MX y les recuerdo visitar nuestra página web como vivetv.mx. Lupita, muchas gracias por este temazo de la ética, de recordarnos que por supuesto hay que ser buenos en la vida y no el bueno que te beneficia a ti, sino el bueno y el correcto que nos beneficia a todos y que nos permite de alguna manera ser una mejor especie y un mejor legado para aquellas futuras generaciones que están por venir. Así que muchas gracias y nos vemos la semana pronto. Bueno, claro pronto que nos vemos por aquí. A ustedes gracias, a todos y cada uno de ustedes. Y Lupita nos invitó a agradecer, así que agradezcamos. Bendiciones para todos. Hasta luego. Que así sea.